en las políticas de seguridad pública, los gobernadores, al final de cuentas, somos los responsables de lo que sucede. Incluso somos responsables hasta en el ámbito federal, porque quienes hemos estado enfrentando el problema de la delincuencia organizada somos los gobernadores. Al menos en Chihuahua, el 77% de los homicidios dolosos que se producen en el estado de Chihuahua están vinculados a delincuencia organizada, trasiego, posesión de armas. Y estamos haciéndolo nosotros, estamos enfrentándolo nosotros. En una reunión de la CONAGO, que fue la segunda reunión, el gobernador electo de Jalisco, Enrique Alfaro, le preguntó directamente al presidente López Obrador si estos delegados que iban a enviar tendrían funciones de seguridad pública. Contundente y claramente el presidente dijo que no tendrían. Pues ahora resulta, en un documento, un manual que se acaba de publicar, que serán los secretarios ejecutivos técnicos del mecanismo de coordinación en materia de seguridad. Este es un mecanismo en el que concurren autoridades estatales y federales, los mandos militares, los fiscales federal y estatal, la Policía Federal y Estatal, el Secretario General de Gobierno, el Gobernador del Estado, la Procuraduría General de la República. Es un órgano colegiado, CISEN, digamos. Y es un órgano colegiado, muy bien. Siempre esta función de secretario técnico, hasta el gobierno anterior, la llevaba el delegado del CISEN. Es quien da seguimiento a los acuerdos de esa mesa, es además el que reporta en un ámbito con las reglas y los protocolos que tiene el CISEN, lo que pasa en un mecanismo como ese, en donde se maneja información muy confidencial, muy confidencial, ¿no? Claro. Con una información donde uno tiene que tener mucho cuidado en los planteamientos, todo se toma nota, se registra, pero también donde se acuerdan operativos, acciones específicas, tareas de persecución, claro, etcétera, claro. Investigación de funcionarios, en fin. Es un área muy especializada y digo muy demandante de tiempo. Es un error si lo que quieren es que el delegado esté al pendiente de la construcción de esta nueva base de apoyo popular al gobierno a través de los programas sociales, pues no le va a dar tampoco. O hace una cosa o hace la otra. O sea, no le alcanza. Ahora sí se la creyeron. Trabajos de tiempo completo. Sí, ahora sí se la creyeron que son superdelegados. Sí, claro. Superman, porque la verdad no les da. A ver, ni en tiempo les da. ¿Y qué puede llegar a pasar? Y eso es algo que yo he tratado de colocar razones. En esto yo no estoy haciendo, como se dice, política de descalificación. A ver, yo estoy preocupado de que un personaje que sabemos va más en calidad de jefe político de la representación federal en los estados, vaya a un área tan compleja, tan delicada. Como seguridad. Como seguridad. Tan técnica, ¿no? Y muy técnica. Necesitas muchos expertos. Porque además, lo que se trata ahí, pues tiene que ver precisamente con una coordinación efectiva. Y la coordinación efectiva es seguimiento de lo que ahí se toma. Puntual. Lo puede hacer el delegado del CISEN, pues porque está dedicado a eso, a la información de los objetivos, etcétera. ¿Van a cambiar esa figura? No sabemos. Se instalaba este domingo, hoy, los mecanismos de coordinación. Hasta donde tengo información, la mitad de los gobernadores no acudimos a la instalación de estos nuevos mecanismos. Hemos decidido primero platicar con el presidente López Obrador el próximo martes. Vamos a tratarle esta preocupación, a demostrarle que es incluso incompatible, las dos funciones. Sí creo que aquí hay signos en donde lo que se busca pues es hacer una presencia, una intermediación del gobierno federal más allá de sus funciones y facultades. Hay que agregarle que en algunos estados han tenido una insensibilidad política extraordinaria. Le han enviado a los gobernadores a personajes con los que o compitieron o fueron candidatos muy virulentos, y no hay tal facilidad de recomposición tan rápida
en esas relaciones después de una campaña. Pero eso no es gratuito, gobernador. Es decir, parece una intencionalidad ahí, ¿no? Esto es lo que se ve. En el caso nuestro de Chihuahua, se ha nombrado a quien hoy es diputado federal, Juan Carlos Loera de la Rosa. Yo tengo de él una excelente impresión, pero el asunto no es personal. Sí, claro. No es una cuestión de empatías, simpatías o de enconos, menos. Esto es una preocupación que yo tengo como gobernador de Chihuahua. Y que comparten otros muchos gobernadores. Pues por lo menos 15 o por ahí. Creemos que la comparten muchos más, pero no todo el mundo quiere también entrarle a plantear estas cosas, porque pues ahora una de las batallas más importantes que vamos a dar es el presupuesto y es cómo hacer del ramo 23, que ha sido el mecanismo de compensación a los estados en materia de federalismo o de las suficiencias del Pacto de Coordinación Fiscal, cómo hacer que este ramo tenga reglas claras, criterios objetivos y realmente sirva a las entidades federativas para generar crecimiento económico, infraestructura, desarrollo. Y esa va a ser, digo yo, la gran batalla, porque me parece que ante tantos ofrecimientos que se han hecho de programas y de transferencias directas, van a tratar de llevarse recursos que hoy tienen las entidades federativas. Esto es de la mayor importancia, porque de suyo el pacto de coordinación fiscal o el acuerdo de coordinación fiscal está totalmente desfasado. O sea, vivimos con el convenio de coordinación fiscal que instituyó el presidente López Portillo, con las reglas... 40 años casi. Hace 40 años, que además, cuando el presidente López Portillo cambió algunas de las fórmulas, no lo cambió esencialmente. En realidad vivimos con la Convención Nacional Hacendaria de los 40. Imagínense ese país. ¿Y cómo no hemos modernizado eso, gobernador? ¿Cómo es posible? Porque el presupuesto ha sido el principal instrumento de control político. De la federación. Y ahí está el reto mayor. Aunque algunas veces se ha dicho también, Javier, que esto es muy cómodo para muchos estados que no recaudan, porque pues estiran la mano, se dice, esperando que la federación les provea de los recursos. ¿Ves tú en la CONAGO ya un ambiente que permita decir, a ver, no vamos a aceptar ni cambios en el ramo 23, ni la desaparición, porque ya también por ahí salieron voces de que hablan incluso de la desaparición misma del ramo? Pero sí estamos en disposición de discutir fórmulas de recaudación local para que no seamos tan dependientes de las participaciones y aportaciones, que son finalmente las dos fuentes principales de ingresos. Es cierto que muchas entidades ya no han querido ir a nuevas contribuciones o a imponer nuevos derechos o impuestos. Pero hay que partir también de una verdad histórica. El convenio de coordinación fiscal suspendió a los estados varias de sus contribuciones para que la federación los cobrara. Entonces los estados somos parte, no somos, aquí venimos a pedirte. El presupuesto federal que el presidente López Obrador va a administrar se nutre de las contribuciones, proviene de ahí. Proviene de las contribuciones de nuestros estados que nosotros en un acuerdo fiscal tenemos suspendidas. Efectivamente, luego de esa suspensión de algunas de esas contribuciones ya no ha habido otras más. Yo sí estaría dispuesto a entrar en una discusión de fondo. Yo estaría, y además creo que es necesario, que efectivamente no solamente se exija una mayor redistribución, sino también que se distribuyan las cargas fiscales, impositivas. Claro. Pero sobre todo, reglas, criterios, objetivos en la distribución de todos esos fondos. Sería un gravísimo error, y ahí sí creo que habría enormes problemas, que se desapareciera el ramo 23. Porque ahí sí, pues nos pintamos de apaches. Porque ese es el mecanismo de compensación
de la inequidad fiscal que enfrentamos en el modelo de coordinación fiscal. Es el mecanismo con el que se ha ido resarciendo ese desfasamiento. Digo que te suben un poquito más las participaciones y las aportaciones que por los excedentes o el precio del petróleo o por los JEPs, etcétera. Pero estamos siempre entre el 5 y el 6 y el 7%. En lo que estoy de acuerdo es hacer del ramo 23 un ramo transparente, con criterios a los estados en materia de racionalidad del gasto, con políticas de austeridad efectivas, reales, con reglas que estimulen los ingresos propios, las medidas de fiscalización sobre elusión y evasión fiscal, que generen ahorros y que esos sean elementos objetivos para distribuir ese fondo. ¿Por qué? Porque ese fondo ha servido como zanahoria y como garrote. ¿Hay condicionalidad política? Sí, claro. A ver, el ramo 23 ha estado siempre a la discreción del presidente de la República y del secretario de Hacienda en turno, y premian o castigan la relación con los gobernadores. Yo les puedo decir, durante 2 años seguidos, yo fui el último lugar en todas las entidades, el último, es un reporte de México Evalúa, el último en la asignación de fortalecimiento financiero de ramo 23, del Fondo de Fortalecimiento Financiero. ¿Y qué creen que me pasó en el tercer año? 0 pesos. 0 pesos. Me habían ofrecido 400 millones de pesos. Les dijimos, es indigno. Ni siquiera los 900 que anduvimos reclamando durante varios meses por todo el país. ¿Y eso sí llegaron? Sí llegaron. Sí llegaron, porque llegaron. Todos vimos, y lo platicamos aquí en algún momento, aquella cruzada tuya para venir desde allá. Y esto había una causalidad política directa ahí, ¿no es cierto? Sí, mira, nosotros firmamos el convenio de Fortafin el 14 de diciembre del 2017, firmado. Nos llegarían los recursos entre el 26-27 de ese mes. De ese mes. Pero el día 21 de diciembre detuvimos, pues la Fiscalía del Estado detuvo a Alejandro Gutiérrez por el desvío de 250 millones de pesos en Chihuahua, el caso que todo el mundo conoce ya, o bueno, que más o menos se conoce. Parte del equipo del gobernador anterior. Bueno, si a mí la Fiscalía me hubiera por lo menos avisado, ¿verdad?, que lo iban a detener, pues hubiera dicho, oigan, espérense tantito, ¿no? Déjenme que lleguen los recursos. Pero pues se le detuvo entre que firmamos y que nos iban a depositar. Pues por supuesto que no nos depositaron. Pero no solo eso, nos convocaron para decirnos por qué no nos habían depositado, que era un escenario que jamás pensamos que iba a suceder. Nunca se me olvidará cuando José Antonio González Anaya, secretario de Hacienda, nos dice, efectivamente, no les hemos depositado y no les vamos a depositar porque queremos primero saber cuál es el alcance de la investigación del caso de Alejandro Gutiérrez. Y nunca se nos va a olvidar que nos dijo, y saber el estatus legal del señor que está aquí. Y pregunté yo, ¿y quién es el señor que está aquí? Me dijo, Isaac Gamboa. Ah, le dije, pues no tenía yo el gusto de conocerlo personalmente. Conozco su firma, pero no lo conocía yo a usted personalmente. Bueno. Pero dile al auditorio quién es ese señor. Es el coordinador de fortalecimiento financiero. Era para entidades federativas, el que firma todos los convenios. Lo que sale. Ajá. Todo lo que sale de Fortafin y de varios de esos fondos. Pues en este año se desquitaron en serio. Obviamente me he acercado yo con el presidente López Obrador desde antes. O sea, todo el 2018 no cumplieron ese acuerdo firmado en diciembre del 17. Sí, nos lo depositaron en marzo y abril. Pero ahora el cierre de este año no nos dieron un solo millón de pesos. He insistido mucho con el que va a ser secretario, con el que ya es secretario de Hacienda, Carlos Ursúa, y le decía yo, bueno, ¿y qué vamos a hacer? No tenemos ni para la nómina siguiente. Y los he buscado y les he pedido de todas formas y de todos tonos, ¿no? Y realmente es muy indigno, ¿eh? Pues, es como perdóname los gobernadores tienen que pero manejarse en estas justo cosas. A eso iba. ¿No sería un momento para cambiar ese esquema? Yo se lo planteé. O sea, ustedes son titulares del poder ejecutivo local, tienen responsabilidades, fueron electos. Eso de venir aquí, tocar la puerta y hacer así, es muy me parece indigno. es vergonzoso, ¿no? Es vergonzoso, Leonardo,
Y además el que está sentado del otro lado decide si sí o no. No, pero además si- con unas ínfulas y con un desdén. Nunca, a mí me trataron muy mal. Cuando me dijeron el año pasado que me iba a tocar, creo que 245 millones de pesos del Fondo para el Desarrollo, el PDR que le llaman, ¿sí? Programa para el Desarrollo Regional, le dije yo al subsecretario, que ahora es diputado federal, Galindo, dije, pero ¿cómo es posible? ¿Y esto de qué se trata? Pues esto es lo que hay y no hay más. Le digo, oiga, pues la verdad es que no estoy de acuerdo, entonces no voy a firmar, déjeme buscar al presidente Peña. Y Peña, lo busqué en esos días, me dijo, pues mire, la verdad es que ya vamos a cerrar y pues no sé si lo va a recibir el presidente, usted dígame si va a ir o no va a ir. Bueno, pues le dije, yo voy a buscar a Peña para pedirle, decirle, oiga, presidente, este es el trato que están dando a Chihuahua, ¿no? Bueno, como no firmé, me habían hecho el ofrecimiento ese y darnos 153 millones para terminar el aeropuerto de Krill, donde el gobierno de Chihuahua ha metido más de 400 millones de pesos. Llegó al presupuesto 50 millones de pesos. 50. De los 153 que nos habían ofrecido para el aeropuerto de Krill, y el coordinador parlamentario del PAN le llamó y le dijo al subsecretario, oye, pero ni siquiera viene en el presupuesto lo que le ofrecieron a Corral de entrada. ¿Por qué? Para que aprenda. Para que aprenda. Eso. Porque la aristocracia hacendaria, que esperemos no se repita, sí, la aristocracia hacendaria... Es que tú no aprendiste, tú fuiste muy desobediente, porque tú adjudicas todo esto a haber perseguido a un priista. Yo creo que no solamente es un priista, es todo el proceso de lucha anticorrupción en Chihuahua. Es claramente ese proceso el que a nosotros nos generó una muy mala relación, y luego las represalias económicas, y luego el abandono en materia de seguridad al estado de Chihuahua por parte de la Federación. ¿Qué pasó ahí? ¿Retiraron fuerzas? Sí, fueron retirados. Y además la coordinación, pues, estábamos a veces juntos en la mesa, pero nada más a veces para estar sentados juntos. Y luego las fuerzas armadas se fueron retirando del estado, de las zonas donde realmente los necesitamos. Bola negra, fuerte. ¿Por qué? No solo por el proceso anticorrupción en contra del anterior gobierno, sino porque nosotros decidimos llevar el combate a la corrupción hasta sus últimas consecuencias, porque ha habido procesos anticorrupción en algunas entidades que llegan hasta las penúltimas consecuencias o encapsulan los asuntos. Yo no puedo concebir que en las entidades federativas esa corrupción no trascendió el nivel local. Los casos los encapsularon. Nosotros nos dedicamos a investigar redes de corrupción y por supuesto que encontramos que la Federación es parte del proceso de corrupción del saqueo en Chihuahua y que este tema del Fortafín, precisamente estos 250 millones de pesos eran de Fortafín, se fueron a parar al PRI. Y para eso hicieron esas transferencias extraordinarias en el 2016. Haber entrado nosotros en la investigación de lo que se llamó la Operación Zafiro, además del caso de César Duarte, para el que hubo una protección diferenciada con relación a los otros exgobernadores, ¿sí? Evidentemente nos generó todo este tipo de represalias. El primer tema que yo le traté también a López Obrador, antes de lo de los delegados en esa primera reunión de la CONAGO, fue un nuevo pacto de coordinación fiscal. Él me dijo que él sabía que era injusto, pero que de entrada él no lo iba a cambiar, que iba a esperar a evaluar y que iban también a saber cómo estaban las cosas para poder responder, pero que en el corto plazo él no veía entrarle a ese tema. Sin embargo, una cosa es no entrarle de lleno al principio del gobierno y otra cosa es desaparecer el ramo 23, o sea, tantito peor. Algo poquito diferente. Javier, hay gente que se queda con la duda si la amnistía
o lo que sea que ofreció en su discurso de toma de posesión López Obrador alcanza a César Duarte, porque da la impresión de que se refiere básicamente a gobierno federal o al presidente Peña. ¿Y cuál es el estatus del caso en contra de César Duarte? Él tiene, por cierto, un compromiso conmigo, privado y público. López Obrador. Sí, el presidente López Obrador, de acelerar la extradición de César Duarte, de hacer ostensible en una acción proactiva ante el Departamento de Estado y de Justicia de los Estados Unidos la solicitud de extradición para que César Duarte comparezca ante los tribunales. Cosa que no hizo la Cancillería o la Procuraduría. Así es. Fue una acción totalmente dilatada. Ahí estuvieron administrando las órdenes de aprehensión, las fueron enviando poquito a poquito, pero siempre manteniendo en Estados Unidos la idea de que faltaban otras más y que hasta que no se terminaran. Se fueron y no terminaron de entregar las órdenes de aprehensión. López Obrador, el compromiso que ha hecho conmigo y con el pueblo de Chihuahua, porque fue público, es el de aplicar la ley, que es lo que tiene que hacer. Yo voy a cumplir con los tratados y con la ley y nosotros vamos a ser proactivos. Debo reconocer que de forma inmediata el canciller hoy, Marcelo Ebrard, ha tomado cartas en el asunto y ha sido espléndido en la formulación de este tema, primero desde la transición y ahora yo espero que como secretario de Relaciones Exteriores. Es decir, que hay acciones muy rápidas, expeditas y concretas ahí en el futuro inmediato. Así es, y además ese es el compromiso. No abarca la amnistía al orden local. Aunque el presidente López Obrador decidiera perdonar, amnistiar o lo que fuera a los corruptos de la administración federal anterior, no puede hacerlo en lo local. Es otro orden legal. Es otro orden legal. Nosotros podemos tener investigaciones en donde podamos encontrar dentro de la investigación de hechos presuntos responsables que correspondan a otro nivel. Nosotros no podemos perseguir a funcionarios federales ni vincularlos a proceso. De hecho, el Ministerio Público no investiga personas. Lo que investiga son hechos. Y los hechos que puedan ser constitutivos de un delito. Y cuando se investigan hechos, surgen responsables. Pueden ser responsables locales o federales. Si hay responsabilidad de funcionarios federales, uno da vista al Ministerio Público. Claro. Ahora, él ha dicho que se seguirán los casos, los expedientes y las investigaciones que estén en marcha. Eso ha dicho, exactamente. Bueno, nosotros tenemos investigaciones, particularmente la Operación Zafiro, está todavía peleándose en los tribunales, tenemos incluso un amparo ganado en primera instancia en términos de la competencia de este caso de Alejandro Gutiérrez, que involucra a funcionarios federales. Continuar con ese asunto depende también de algunas resoluciones judiciales. Obviamente no perseguiremos nosotros directamente a los responsables, pero sí daremos vista al Ministerio Público Federal. Gutiérrez está detenido, ¿verdad? Está detenido, tiene medidas de arraigo en Chihuahua, domiciliario, y tiene un brazalete electrónico. De esos, para que no se fugue, digamos. Para efectos de su geolocalización inmediata, para evitar la fuga. Él responde allá a un delito local. También el otro era local, pero nos lo quitaron en una acción verdaderamente reprobable de la Procuraduría General de la República, que se desistió de 21 cargos, 21 elementos probatorios, del cargo o de la acusación que se le hacía. Fueron 5 agentes del Ministerio Público Federal con el juez de control a desistirse de cada uno de los cargos. Estamos hablando de César Duarte, del caso de César Duarte. De Alejandro Gutiérrez. De Alejandro Gutiérrez. Ahora, en el caso de César Duarte, no olvidemos... Señor Gutiérrez sí debe tener mucha información valiosa, ¿no? Bueno, ha sido un protegido tremendo del régimen. Es una historia de mucha presión para nosotros y también para el Poder Judicial Federal. Se generó una presión inusitada el tema de Alejandro Gutiérrez
frente a nosotros. Se nos va a acabar el tiempo. Javier, nos quedan unos minutos nada más y hay mucho que quisiéramos hablar. ¿Corre riesgo el federalismo con este nuevo gobierno? Yo sí creo que tenemos que estar muy alertas. Vamos a tener que hacer expresiones cuidadosas, pero muy firmes, de defensa de la soberanía de los estados y de la distribución de funciones que tenemos. Yo estoy de acuerdo en muchas de las cosas que el presidente López Obrador ha planteado. Lo he dicho, tengo una lista larga de muchas de las cosas que dijo ayer, en las que coincido: austeridad, zona libre para la frontera, no más deuda, racionalidad del gasto. A ver, me encanta que Los Pinos estén abiertos al público, medidas simbólicas y medidas de fondo. Estoy en desacuerdo con pacto de impunidad, con Guardia Nacional bajo jurisdicción militar. Estoy en desacuerdo con esta sobreposición o esta intermediación entre federación y estados de delegados. Esos delegados con tareas de seguridad, totalmente en contra con eso. Ese es mi desacuerdo fundamental. La verdad es que ese es mi desacuerdo fundamental. Yo creo que ellos pueden coordinar efectivamente programas sociales. Antes de que se nos acabe el tiempo, el PAN, Javier, que es importante en este contexto del nuevo gobierno. ¿Cómo lo ves? ¿Esta llegada de Marco Cortés permite que el PAN pueda crecer o estamos en un camino de extinción de Acción Nacional? Me duele mucho el PAN, Enrique, porque cuando más PAN necesitábamos es cuando menos tenemos PAN. Porque todo poder en democracia requiere de contrapesos y de equilibrios. Y más un poder como el que empieza en estos días, de tal nivel de concentración, y en una paradoja o en un escenario lamentable, prácticamente todos los equilibrios y todos los sistemas de contrapesos están debilitados por faltas muy bien acreditadas, por errores. Pero el PAN, que está llamado a ser el referente ideológico, programático, no ha entendido de qué se trató la elección del 1 de julio. Yo estoy viendo cada día que se agotan esas posibilidades de recuperación del PAN. Veo agotado ese camino y lo que veo es una lucha interna para administrar una marginalidad política a la que va a conducir este reparto de posiciones en el Comité Nacional y en los órganos congresionales. Y qué lástima que eso le pase al PAN, porque estábamos llamados para hacer otra cosa. Ayer el presidente López Obrador le dio un hachazo a los grupos parlamentarios del PAN en la Cámara de Diputados, cuando les contestó: ahora resulta que ustedes quieren bajar las gasolinas cuando las subieron. Y no estaba ahí, y no está ahí el tema de la relación PAN-gobierno de López Obrador. Está en las causas fundamentales del PAN: el federalismo, la división de poderes, su lucha contra los monopolios, su lucha contra la corrupción, a favor de la transparencia, la participación ciudadana, la democracia efectiva. El PAN como un partido que representa las causas ciudadanas. Está bien que seamos eco de la democracia latinoamericana y nos plantemos frente a Maduro. Es un deber de los demócratas en América Latina marcar frente a personajes como Maduro una distancia, pero ese no era el tema esencial. El tema esencial es el pacto de impunidad, ahí frente a los dos. Y el PAN no puede ir a esas cosas porque no ha terminado de quitarse esas rémoras que no le permiten hablar con libertad, hablar con firmeza. Para hacer oposición, yo quisiera retomar una frase muy coloquial de mi abuela, autodidacta, pero de una profundidad enorme, que decía que para enfrentarse realmente había que tener lengua larga y cola corta.
La oposición y el PAN necesitan recuperar su fuerza moral y política para poder tener calidad moral y enfrentarse a lo que viene, porque lo que viene requiere de gran claridad, no solo de firmeza, de claridad, de entender, de comprender el momento. Y ahora sí, que en el partido estamos como Peña, no entiende que no entiende. El 1 de julio fue una de las sacudidas más delicadas que hemos tenido. Estamos en la crisis más grave de partidos, no solo el PAN. Pero el PAN es el que más posibilidades tenía de recuperación. ¿Y a qué fuimos? A un proceso interno en el que ganaron los padroneros, los que tienen el control del padrón del partido en los estados, en una serie de negociaciones entre actores políticos que están peleándose qué va a quedar del PAN, ¿para qué? Para su agenda propia, personal. No para la agenda del país. Yo, lo digo con mucha tristeza, casi creo que está agotado esa vía de recuperación en el PAN. Se nos acaba el tiempo. Tu rol personal como gobernador, vas a ser una voz opositora al nuevo régimen, vas a ser un activo participante en la CONAGO para fortalecer el federalismo. ¿Cómo vislumbras tu rol personal? Yo voy a trabajar y me voy a empeñar en que las ideas, los propósitos, los objetivos enunciados ayer por López Obrador en los temas de coincidencia tengan éxito. Yo no le voy a apostar al fracaso del gobierno de López Obrador. Sería una fórmula errónea, pero mezquina, pensar que si a él le va mal, a mí me va bien, o que si a los gobernadores nos va mal, a él le va bien. Aquí la fórmula es, o nos va bien a todos, o le va bien mal al país. Le va mal al país. Pero sí quiero decir, porque se lo dije a él en privado, que yo no quiero dejar de contribuir con mi país para decir las cosas que a mí me preocupan. Mi mejor contribución a un presidente de la República es, en lo privado, decirle las cosas con mucha franqueza. Así pienso hablarle yo a López Obrador. Pero también quiero expresar públicamente disensos o diferendos, porque esta época requiere de esas voces o de esas expresiones. A eso me refiero, exacto. Porque lo que necesitamos es que la pluralidad sea y siga siendo la base de la construcción de la democracia. Me preocupa que dicen que pues, no le gusta mucho la crítica, que no es muy receptivo al disenso. Pero yo quiero convencerlo a él de que lo mejor que nos puede pasar es trabajar a partir de nuestras diferencias, de nuestras formaciones políticas, porque en las opiniones discrepantes es donde encuentra sentido y ejemplaridad la cooperación. Que se junten los afines a trabajar por objetivos comunes es más fácil eso. Es natural, pero que se junte la diversidad y la pluralidad a trabajar por causas comunes es lo grandioso. Ojalá que él tenga la capacidad para entender que el país no solo es más que 1 millón de votos que participen en consultas o que 30 millones de votos que participaron en elección, que somos un país de más de 100 millones de mexicanos, que tenemos diferentes formaciones, que tenemos diferentes ideas y que queremos contribuir a México. Conclusiones, por favor. Pues ojalá esta voz la mantengas, Javier. Creo que en este momento se requieren voces fuertes, claras y que no se apoquen ante este fenómeno inédito que está implicando el nuevo régimen por la popularidad, por la presencia en los congresos estatales, en el Congreso Federal y en todos los ámbitos. Así que, pues bienvenido Pues cuando muchas tengas que gracias. expresar las cosas. Gracias, Enrique. Quiero hacer eso. Quiero mantener ese equilibrio. Tengo que administrar los intereses de mi Estado en mi relación con la Federación. No puedo dejar de hacerlo. Pero no quiero dejar de decir las cosas porque también Chihuahua es México. Y si a México le va mal, le va a ir mal a Chihuahua. Sin duda. Y quiero pensar no solo local, sino nacionalmente. Gracias, gobernador. Muchas gracias. Al contrario, Leonardo, gracias. Te convocamos porque hay mucho más que hablar de Chihuahua y de cómo ha enfrentado Chihuahua
estos momentos difíciles, el combate a la inseguridad. Te convocamos para que en cuanto estés de regreso por acá nos des una oportunidad nuevamente y podamos conversar. Con muchísimo gusto. Bienvenido, muchas gracias. Gracias, Leonardo. Gracias, Enrique. Y gracias a usted por la gentileza de su atención. Esto es La Silla Roja. Muy buenas noches.